Mi hija tiene 5 años. Hace 4 meses, empezó a hablar con alguien que ni mi esposo ni yo podíamos ver. Al principio pensé que era completamente normal, muchos chicos a esa edad tienen amigos imaginarios, es parte del desarrollo, cualquier pediatra te lo va a confirmar. Pero hay detalles de esta historia que ningún pediatra pudo explicarme del todo. Esta es la historia real de los 4 meses más inquietantes que viví como madre y de lo que finalmente entendimos sobre quién o qué hablaba con mi hija todas las noches. Antes de seguir, si te interesan las historias reales de terror y misterio como esta, quédate, en Códice Perdido subimos una historia nueva cada semana. Suscríbete para no perderte la próxima. Para que esta historia tenga contexto completo, les cuento primero un poco de nosotros. Somos una familia de 3, yo, mi esposo Martín, y nuestra hija Emilia, que en el momento en que empezó todo esto tenía 5 años recién cumplidos. Vivimos en una casa que compramos hace 3 años, no particularmente vieja ni con ninguna historia previa que conociéramos como problemática, de hecho, la compramos casi nueva. Construida apenas unos años antes de que nos mudáramos, en un barrio bastante moderno. Emilia siempre fue una nena despierta, imaginativa, muy verbal para su edad, hablaba con una fluidez que sorprendía a las maestras de su jardín, y siempre tuvo una tendencia natural a los juegos de fantasía. A inventar historias, a darle vida a sus muñecos con vocecitas distintas para cada uno. Nada de eso, en sí mismo, era motivo de preocupación. Es más, como padres primerizos, hasta nos causaba orgullo ver esa creatividad tan desarrollada. Es importante que entiendan este contexto, porque parte de lo que hizo que tardáramos en preocuparnos genuinamente fue precisamente eso. Emilia ya tenía, de por sí, una imaginación muy activa. Así que cuando empezó a hablar con alguien que no veíamos, nuestra primera reacción fue pensar que se trataba, simplemente, de otro juego más de los suyos. Notamos por primera vez que Emilia hablaba con alguien hace 4 meses, una noche cualquiera, mientras yo la bañaba. Empezó a reírse mirando hacia la puerta del baño, entreabierta, y a decir cosas como, sí, yo también, o, después te muestro, como si respondiera a una conversación que, para mí, no existía del otro lado. Le pregunté con quién hablaba. Me dijo, con total naturalidad, un nombre, Delfina. Le pregunté quién era Delfina. Me dijo que era su amiga nueva, que la había conocido en su cuarto y que venía a jugar con ella casi todas las tardes. En ese momento, como les decía, no le dimos mayor importancia. Los amigos imaginarios son extremadamente comunes en niños de esa edad, y de hecho varios estudios de desarrollo infantil los consideran hasta positivos, asociados a buena imaginación y habilidades sociales tempranas. Martín y yo hasta comentamos, entre nosotros, lo tierno que nos parecía que Emilia tuviera su propia Delfina imaginaria. Lo que en su momento no nos llamó tanto la atención, pero que después se volvió un detalle importante, es que Emilia nunca había mencionado amigos imaginarios antes de esto. No es que Delfina fuera una evolución de un juego anterior, apareció de la nada, de un día para el otro, con nombre propio incluido desde el principio. Las semanas siguientes, Delfina se volvió una presencia constante en las conversaciones diarias de Emilia. Nos contaba, con total naturalidad, detalles cada vez más específicos, que Delfina era grande, como vos mamá, pero más flaquita, que vivía en la casa antes de que nosotros viniéramos. Y que le gustaba jugar escondida en el placar del cuarto de Emilia. Uno de los detalles que más nos llamó la atención al principio, aunque en el momento lo interpretamos con cierto humor, fue cuando Emilia nos contó que Delfina todavía busca a su hijo. Y que a veces se ponía triste porque no lo encontraba. Le preguntamos a Emilia si Delfina le había contado más sobre ese hijo. Nos dijo que se llamaba, como el tío, refiriéndose al hermano de Martín, cuyo nombre real no voy a mencionar en esta historia por respeto a su privacidad, pero que es un nombre poco común, nada genérico. Otro detalle que después cobró mucha más relevancia, Emilia mencionó, en más de una ocasión, que Delfina se enoja cuando golpean fuerte la puerta de entrada.
algo que en su momento nos pareció simplemente una elaboración más de su juego imaginario, sin ninguna relación aparente con nada real que nosotros conociéramos de la casa o del barrio. Empezamos, sin admitirlo del todo abiertamente entre nosotros, a prestar mucha más atención a estas conversaciones de las que le prestaríamos a un juego imaginario común. Como cualquier padre razonable, nuestra primera reacción fue buscar explicaciones lógicas para todo esto. Hablamos con la pediatra de Emilia, que nos confirmó lo que ya sabíamos: los amigos imaginarios son completamente normales a esa edad y que el detalle específico vivía en la casa antes de que ustedes vinieran. Probablemente era una elaboración creativa de Emilia, quizás inspirada en algún comentario que había escuchado sobre la casa siendo usada antes por otra familia. Aunque nosotros no recordábamos haber hecho ese comentario específico delante de ella. Investigamos también la historia de la casa, algo que no habíamos hecho a fondo al comprarla, más allá de los papeles legales estándar. Descubrimos que, efectivamente, había pertenecido a otra familia antes que nosotros, pero no encontramos ningún dato que sugiriera algo trágico o inusual asociado a ellos, según los vecinos con los que hablamos. Simplemente se habían mudado a otra ciudad por trabajo, hacía unos 5 años. Consideramos, seriamente, la posibilidad de que Emilia estuviera repitiendo, de forma distorsionada por su imaginación infantil, algún fragmento de conversación de adultos que hubiera escuchado sin que nosotros lo notáramos. Los chicos a veces absorben información de formas que nos sorprenden y arman relatos propios con esos fragmentos. Esta explicación nos tranquilizó durante un tiempo. Hasta que pasó algo que ninguna de estas teorías racionales pudo explicar del todo. Una noche, cenando los tres juntos, Emilia mencionó, como quien comenta algo sin darle mayor importancia, que Delfina le había contado que el señor del anillo raro iba a venir a visitar a Martín pronto. Le preguntamos, con curiosidad genuina, a qué se refería con eso. Nos dijo que no sabía bien, que solo repetía lo que Delfina le había dicho. Martín se quedó pálido. Nos explicó, recién en ese momento, que su abuelo, fallecido varios años antes de que Emilia naciera, a quien ella nunca había conocido ni visto en fotos, hasta donde nosotros sabíamos. Tenía una característica muy particular: usaba un anillo de sello, heredado de su propio padre, con un diseño poco común que toda la familia de Martín recordaba bien, precisamente por lo inusual que era. Le preguntamos a Emilia, con mucho cuidado de no sugestionarla, si Delfina le había mostrado cómo era ese anillo. Nos dijo que sí, y procedió a describirlo con un nivel de detalle que nos dejó, literalmente, sin palabras: la forma, el color oscuro de la piedra central, y hasta una marca específica en el costado que, según nos confirmó después la madre de Martín, era real, producto de un golpe accidental que el abuelo había tenido con ese anillo décadas atrás. No había ninguna foto de ese anillo en la casa, en redes sociales, ni en ningún lugar al que Emilia pudiera haber tenido acceso. Era, hasta donde cualquiera de nosotros podía verificar, un detalle que existía únicamente en la memoria de quienes habían conocido personalmente al abuelo de Martín en vida. Después de esa noche, empezamos a prestar mucha más atención a todo lo que Emilia decía sobre Delfina, sin poder ignorar ya la posibilidad de que hubiera algo más allá de un simple juego imaginario. Emilia empezó a mencionar, cada vez con más frecuencia, que Delfina estaba triste varios días seguidos, y que le repetía, una y otra vez, la misma pregunta sobre su hijo: si alguien lo había visto, si sabíamos dónde estaba. Nos angustiaba profundamente escuchar a nuestra hija de 5 años transmitir, con su propia vocecita despreocupada, la angustia de alguien más. De una forma que ningún chico podría fingir de manera tan consistente durante semanas. También empezamos a notar cosas en la propia casa que antes atribuíamos a descuidos normales, objetos que aparecían movidos del lugar sin explicación, especialmente en el cuarto de Emilia. Sus muñecos reacomodados de formas específicas, su placard entreabierto por las mañanas a pesar de que lo cerrábamos cada noche antes de dormir. Una madrugada, Martín se despertó por un ruido en el pasillo,
y al ir a revisar, encontró la puerta del cuarto de Emilia abierta y a ella sentada en el piso, despierta, mirando fijamente hacia el placar. En total silencio, con una expresión seria que no era propia de su carácter habitual, siempre tan alegre y despreocupado. Al preguntarle qué hacía despierta, ella simplemente dijo: Delfina está buscando otra vez. Llegado este punto, decidimos que necesitábamos ayuda que fuera más allá de lo que un pediatra podía ofrecernos. La madre de Martín, que había escuchado toda la historia con mucha atención y sin ninguna sorpresa evidente, nos puso en contacto con una mujer del barrio de ella. Alguien a quien recurría la gente para este tipo de situaciones puntuales. Esta mujer nos pidió que lleváramos a Emilia a verla, aunque nos aclaró que iba a hablar principalmente con nosotros, los padres, y solo brevemente con la nena, para no exponerla más de lo necesario a una conversación que podía resultar confusa para su edad. Después de escuchar todo el relato con calma, nos explicó algo que nos ayudó a entender mucho mejor la situación, que los niños pequeños, especialmente los muy sensibles e imaginativos como Emilia, a veces actúan como una especie de puente involuntario para presencias que buscan comunicarse, sin que eso signifique ningún peligro real para el chico, siempre y cuando se maneje con cuidado y no se ignore la situación esperando que se pase sola. Nos preguntó detalles específicos sobre la casa, sobre la familia anterior que había vivido ahí, y sobre cualquier búsqueda o pérdida asociada a un hijo que pudiéramos haber escuchado mencionar en el barrio. No teníamos esa información todavía, pero nos comprometimos a investigar más a fondo. Hablamos con varios vecinos más antiguos del barrio, algunos que llevaban viviendo ahí desde antes de que se construyera nuestra casa y las que la rodean. Uno de ellos, un hombre mayor que vivía a pocas casas de la nuestra desde hacía más de 30 años, nos contó algo que nos dejó helados. Antes de que se construyera nuestro barrio actual, en ese mismo terreno había existido, décadas atrás, una casa mucho más vieja, perteneciente a una familia que él recordaba vagamente de su propia infancia. Según contaba, la mujer de esa familia, cuyo nombre no recordaba con exactitud, pero que según él bien podía haber sido Delfina o algo similar, había perdido a su hijo pequeño en un accidente doméstico. Y nunca había logrado, según sus propias palabras, aceptar del todo esa pérdida, pasando el resto de su vida en esa casa, aislada, hasta que finalmente falleció sola, muchos años después. La casa vieja fue demolida hacía unos 15 años para construir el barrio nuevo donde hoy vivimos nosotros, sobre ese mismo terreno. Le llevamos esta información a la mujer que nos estaba ayudando, y su reacción confirmó lo que ya empezábamos a sospechar, que Delfina no era, en absoluto, un producto de la imaginación de Emilia, sino una presencia real, ligada al terreno mismo donde hoy está construida nuestra casa, todavía buscando, después de tantos años, a un hijo que nunca pudo encontrar. Siguiendo las indicaciones de la mujer que nos ayudó, organizamos, con mucho respeto y cuidado, una especie de despedida simbólica, pensada específicamente para que Emilia no estuviera involucrada de forma directa ni expuesta a nada que pudiera asustarla. La mujer fue muy clara en que la protección de la nena era la prioridad absoluta por encima de cualquier otra consideración. Esa noche, ya con Emilia dormida en su cuarto, con Martín y yo presentes según nos habían indicado, se llevó a cabo un pequeño ritual pensado para ayudar a esta presencia a encontrar, finalmente, algo de paz respecto a la búsqueda que llevaba sosteniendo durante tantas décadas. No voy a entrar en los detalles específicos de ese ritual, en parte porque prometimos respetar la privacidad del proceso, y en parte porque, sinceramente, no sabría explicar con precisión todo lo que pasó esa noche desde un punto de vista completamente racional. Lo que sí puedo decirles es que, esa misma noche, mientras terminábamos, escuchamos, muy claramente, un portazo suave viniendo del cuarto de Emilia, similar al que ella describía cuando hablaba de que Delfina se enojaba. Pero esta vez, no sonó a enojo. Sonó, de alguna forma que es difícil de explicar con palabras, a un cierre. A algo terminando. A la mañana siguiente, Emilia se despertó y, por primera vez en 4 meses, no mencionó a Delfina en absoluto.
Han pasado casi 2 meses desde esa noche. Emilia no volvió a mencionar a Delfina ni una sola vez, y volvió a ser, en todo sentido, la nena alegre y despreocupada que era antes de que todo esto empezara. Los objetos dejaron de moverse solos. El placard permanece cerrado por las mañanas, tal cual lo dejamos la noche anterior. Hace unas semanas, sin ninguna razón aparente, Emilia preguntó, como quien recuerda algo lejano, que había sido de Delfina. Le dijimos, con mucho cuidado, que Delfina había encontrado, finalmente, lo que estaba buscando, y que por eso ya no la necesitaba visitar más. Pareció aceptar esa explicación con total naturalidad, sin ninguna angustia asociada, y no volvió a preguntar. Como padres, seguimos sin tener una explicación completamente racional para todo lo que vivimos estos 4 meses. Lo que sí tenemos clara es una lección que no vamos a olvidar: prestarle atención genuina a lo que dicen los chicos, incluso cuando suena a fantasía infantil, porque a veces, detrás de esos relatos, hay algo mucho más real de lo que cualquiera podría imaginar. Les cuento esto porque necesitaba decirlo en voz alta, aunque sea así, sin que sepan quién soy realmente. Si tu hijo o hija alguna vez tuvo un amigo imaginario, con detalles que te resultaron imposibles de explicar, me encantaría saber que no somos los únicos. Si te pasó algo parecido, mándame tu historia al correo que está en la descripción. La vamos a contar acá, con nombres cambiados, como conté hoy la nuestra. Y si tenés alguna idea de cómo distinguir un amigo imaginario común de algo más, contámelo en los comentarios, capaz nos ayuda a todos los que somos padres a estar más atentos.